Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto reunirnos nuevamente aquí en la ciudad de Tijuana. Agradecemos de parte de doctor Salazar, seguramente la licenciada Mariana Trujillo, agradecemos su presencia. Y si me lo permite el ponente del día de hoy, ahí me gustaría resaltar dos cuestiones muy rápidas para no quitarle tiempo. Y una de ellas, que lo he estado mencionando a lo largo de estas jornadas, es un reconocimiento especial al doctor Pedro Salazar Ugarte, justamente por este liderazgo que ha presentado en relación al proyecto de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Porque justamente, como él lo platicaba el día de hoy, a pesar de los altibajos, ¿sí? En buena medida estamos aquí reunidos el día de hoy, parte importante de la comunidad del Instituto de Investigaciones Jurídicas, gracias a esa tenacidad y ese empeño que nos ha insistido Pedro, y justamente se debe en buena medida a él el que podamos ya estar viendo estos frutos tan importantes de la estación. Así que Pedro, mi reconocimiento por ese liderazgo. En segundo término, y muy rápido, justamente al hablar de los altibajos en estos 7, casi 8 años de la estación, una parte muy importante fue justamente plasmar el objetivo general de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia. Está justamente en la página de la estación y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero a mí me gustaría remarcarlo el día de hoy. ¿Sí? En ese entonces estamos hablando de hace ya bastantes años, hace 5 años, nos reunimos una serie de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en ese sentido, de diferentes disciplinas. Entonces fue un ejercicio muy interesante en relación a compaginar agendas de investigación, y la Estación Noroeste de Investigación y Docencia sirvió justamente para ello. Y hay que recordar ese objetivo porque no fue fácil. Aquí el doctor Francisco Ibarra y la doctora Susana Dávalos fueron parte importante de ese grupo, ¿no? Y esas discusiones que generaron en realidad una discusión muy interesante en relación a la cuestión metodológica de la investigación jurídica. Afortunadamente los trabajos tuvieron buen término y llegamos a esta conclusión y este objetivo de la Estación Noroeste de Investigación y Docencia, el cual se los leo de manera muy rápida. Investigar los problemas jurídicos y de la realidad social que se presentan en las dinámicas fronterizas, desde un enfoque jurídico plural y con una sólida metodología de investigación. Dice el objetivo, continúa, asimismo en la estación se formarán investigadores y se impartirá docencia en las diversas disciplinas del derecho y propiciará la actualización de los conocimientos jurídicos y multidisciplinarios. Lo anterior con el propósito de atender los problemas nacionales y difundir la cultura jurídica, que es justamente el objetivo general de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Y el tema de hoy se inscribe justamente en estos problemas y en esta necesidad del derecho de atender esta problemática desde un enfoque jurídico plural. El tema de hoy que nos presenta el doctor Rafael Fernández de Castro es la gobernanza de los flujos migratorios en la frontera México-Estados Unidos, de Trump a Biden. ¿Sí? Voy a leer algunos elementos básicos de la reseña curricular del doctor Fernández de Castro. Él es licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM, es maestro en Políticas Públicas por la Universidad de Texas en Austin y estudió el doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Georgetown. Fundó la licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ¿sí? Y él es
especialista en temas relacionados con la migración internacional, migración México-Estados Unidos, migración Centroamérica de tránsito por México, y tiene una multiplicidad de publicaciones en ese sentido. También fundó una revista muy conocida y muy importante que es Foreign Affairs en español. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un gusto conocerlo finalmente, frente a frente. Y aquí está parte importante de la comunidad académica del instituto, aunado a otros invitados del Estado y nuestros alumnos de doctorado. Y escuchamos con atención su ponencia y después podemos abrirlo a una sesión de preguntas y respuestas si está de acuerdo. Con todo gusto. Me da mucha ilusión estar aquí porque me encanta la idea que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM tenga una sede en la frontera México-Estados Unidos. Este es un laboratorio de temas globales, la frontera. Yo no niego la cruz de mi parroquia, soy tan chilango como Pedro. Y felicidades por este logro, Pedro. Yo estudié en México y en Washington, he trabajado en los dos lugares y tengo casi 5 años aquí y estoy realmente fascinado con la frontera. Por eso me ilusiona mucho que un instituto de la mayor calidad de investigación pueda venir a la frontera. Sé lo que representa crear esa institución, me imagino todas las trabas y obstáculos que has vencido, Pedro, y todo tu equipo. Así es que felicidades, enhorabuena, bienvenidos. A mí me ilusiona mucho poder hacer muchas cosas con ustedes. Verdaderamente urgen instituciones. A México es un país que le hacen falta instituciones y felicidades por lograr esta institución aquí en la frontera. Me parece que puede hacer la diferencia y yo les ofrezco de veras con mucha transparencia poder hacer muchas cosas juntos. Tengo ya, les decía, casi 5 años de que acepté venir a dirigir el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Estoy feliz aquí, estoy lleno de trabajo, lleno de entusiasmado, diría, con tantas oportunidades que hay aquí de estudiar. Hago muchas cosas con el COLEF, estoy haciendo muchas cosas con CETIS, universidad también, y desde luego, pues qué maravilla poder hacer ahora muchas cosas y muchas travesuras con la UNAM. Así es que justamente decidí hablarles de una investigación que estoy haciendo, que está en ciernes. Déjenme les platico del proyecto y les hablo de investigación. Hace visitando Ciudad Juárez, hace unos 8 meses, me reuní con los investigadores que hacen investigación en Ciudad Juárez y también con algunos que hacen investigación en El Paso, Texas. Quería yo entender un poco, digamos, cómo manejan ahí, cuál es la gobernanza de los flujos migratorios. Y me llamó mucho la atención, aquí a esta región le llamamos Calibaja, y los que vivimos en San Diego y los que están en Tijuana, creemos que este es, digamos, el ejemplo de la integración en la frontera México-Estados Unidos. Oh, sorpresa, hablando con los investigadores de varias instituciones del COLEF, pero también del Colegio de Chihuahua y en Ciudad Juárez, me daba cuenta que realmente la gobernanza que ellos tienen de los flujos migratorios allá en Ciudad Juárez y en El Paso, la verdad tiene algunas aristas, como por ejemplo el involucramiento del sector privado, del sector productivo, que no tenemos en esta región. Entonces ahí se me ocurrió justamente crear un proyecto en el que estamos ahora comparando a las 5 principales demarcaciones de tránsito migratorio en la frontera norte y también la frontera sur. Entonces, a finales de este mes vamos a tener una conferencia virtual y vamos a hacer un libro anual, justamente con el COLEF, que tiene varias sedes en toda la frontera, y con el Colegio de Chihuahua, justamente para entender la gobernanza de los flujos migratorios en la frontera México-Estados Unidos y para entender también las características de los flujos. Resulta, esto es muy importante políticamente hablando, porque déjenme decirles que cuando Trump o cuando los republicanos nos atacan porque están llegando demasiados migrantes a la frontera norte, pues no tenemos ninguna cifra los mexicanos, ninguna estadística confiable. La única estadística confiable que se tiene o que se utiliza son las aprehensiones de la patrulla fronteriza, que ahora lo llaman encuentros.
Pero estos encuentros no nos dicen demasiado porque lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en el año pasado, de enero a diciembre del 2021, casi cerca de 2 millones de personas fueron aprehendidas por la patrulla fronteriza. Ellos, insisto, lo llaman ahora encuentro. Pero también lo que sabemos es que al menos entre un 40 y un 50% fueron reincidentes. Entonces, no es una estadística robusta y por eso me parece muy importante que podamos hacer un ejercicio. Los invito a los investigadores aquí que hagan temas de migración a que se sumen a este esfuerzo. Va a ser fantástico que Jurídicas entre a esta investigación porque, insisto, si una vez al año tenemos una conferencia y entendemos cuáles son las características de los flujos en las principales entradas o puertos fronterizos de México y Estados Unidos, vamos a tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando. Bueno, entonces ese es el marco que estamos haciendo y lo que yo estoy haciendo es justamente analizar la gobernanza de los flujos fronterizos en la región de Tijuana y de Santiago. Y déjenme, digamos, platicarles una historia que ha pasado en los últimos, como digo, de Trump a Biden, es decir, de 2016, en que es electo Trump, al 2022, que lleva Biden año y medio. Y un poco el argumento de esto es que estamos pasando de una frontera cerrada, de una frontera con enormes obstáculos a la migración, pero en donde funcionaban más o menos bien una serie de acuerdos formales e informales que ahorita les voy a explicar, pero sobre todo en una frontera cerrada al migrante, a una frontera, ahora con Biden, incierta, en el que pues igual llegas como migrante y te dejan entrar, o igual llegas y te deportan y a veces no te deportan a tu país. Por ejemplo, lo que más hemos tenido en los últimos 12 meses son haitianos llegando a esta parte, pero no son haitianos que vienen de Haití, sino son haitianos que vienen de Brasil y de Chile. Son haitianos que tienen allá prácticamente una década y lo que ha pasado es como se han endurecido las políticas migratorias en Chile y en Brasil y porque la economía no ha funcionado muy bien, eso ha traído un flujo muy importante de haitianos y de chilenos y de brasileños, es decir, de hijos de haitianos que nacieron en Brasil y en Chile, porque estos haitianos están acompañados justamente, y eso es muy interesante, la estadística es que hay muchos chilenos y muchos brasileños. Efectivamente, son las familias de haitianos que vienen con ellos. Entonces, todo esto para decirles que esta es una frontera muy viva, muy dinámica, y ese es, digamos, y por ahí quiero empezar. En 2016, de repente llegan a esta frontera, llegan a Tijuana 20,000 haitianos. ¿Qué pasa con esos 20,000 haitianos? ¿Qué hace la ciudad? ¿Qué hace la patrulla fronteriza? ¿Qué hace esta dependencia de Homeland Security que se llama Customs and Border Protection? Lo que hacen es simple y sencillamente declarar, esto lo hace Estados Unidos, la autoridad de Estados Unidos, yo no tengo capacidad para procesar a todos esos haitianos. Entonces vamos a crear algo que se llama metering o conteo, es decir, te vas a formar del lado mexicano mientras yo tengo la capacidad de procesarte. Prácticamente todos ellos venían a pedir asilo. Y entonces lo que hace este metering o conteo es formar una cola del lado mexicano para que justamente pues esperen en México y es muy interesante esto cómo se da en Tijuana. En Tijuana lo fascinante es que este método del conteo son los propios migrantes los que deciden comprar una libreta, literalmente una libretota donde se apuntaban los nombres, apuntaban sus nombres, ellos llevaban la libreta, los propios líderes migrantes, los haitianos finalmente tratando de poner cierta gobernabilidad en esto y lo tenían que hacer los propios migrantes porque resulta que como algunos de los que pedían asilo eran mexicanos también. Aquí llega mucha gente de Michoacán, aquí llega mucha gente de Guerrero a pedir asilo a los Estados Unidos. Y entonces tenía que estar en manos de los migrantes porque no podía estar en manos de la autoridad mexicana porque entonces
Los migrantes mexicanos no podrían entonces pedir asilo. Ahí hay un tema legal que no acabo de entender muy bien, pero ahora que están acá los colegas de jurídicas, lo vamos a entender muy bien. Total que ese método del conteo, en el año 2018, 2 años después, se hizo extensivo a todas las demarcaciones de la frontera México-Estados Unidos. Es decir, lo que estaba haciendo la administración Trump, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, es pasarle todos los costos de la espera a las ciudades fronterizas mexicanas. Entonces, lo importante en 2016 es este método de conteo. Trump empieza a gobernar el 20 de enero del 2017 y lo primero que tenemos empieza desesperadamente a buscar alguna manera de frenar los flujos migratorios porque empezaron a llegar muchas familias centroamericanas. Para 2017 y 2018, el 60-65% de los flujos llegando a la frontera de Estados Unidos eran familias centroamericanas. Eso ocasionaba muchos problemas de gobernanza porque la propia patrulla fronteriza decía, a mí no me hagan esto, yo estoy acostumbrado a detener a jóvenes varones. ¿Cómo le hago con los niños? Y entonces se les ocurrió una práctica que se volvió muy famosa en el mundo entero, y la práctica era justamente separar a los niños de los padres, que recorrió el mundo entero, hasta el Papa se metió en esto, yo digo hasta las mujeres de Trump se fueron en contra de Trump porque era algo verdaderamente inhumano. ¿Por qué los separaban de sus padres? Por algo muy sencillo, por el caso Flores. El caso Flores era una jurisprudencia que decía que los niños no podían estar en un centro de detención migratoria más de 20 días. Entonces, eso lo sabían los centroamericanos, llegaban con sus niños porque sabían que los tenían que soltar a las 2 o 3 semanas de estar retenidos ahí. Y justamente lo que quería evitar a toda costa la administración Trump es que esos centroamericanos que estaban pidiendo asilo se perdieran en Estados Unidos y probablemente, como sucede a menudo, no regresen a la corte migratoria y literalmente se pierden en este enorme país de 320 millones de habitantes. Bueno, en aquel enorme país, estoy hablando con estudiantes de San Diego, estamos en Tijuana. Entonces, esto, digamos, fue, yo diría, probablemente uno de los grandes errores de la administración Trump. Era mucho ensayo y error. Déjenme recomendarles 2 libros fantásticos sobre la política migratoria de Trump. El primero se llama Border Wars, las guerras de la frontera. Es fantástico. Lo escriben dos periodistas del New York Times. Ahorita les voy a decir su nombre, no me acuerdo de memoria, que se llama Julie Hirschfield y Michael O'Shea. Es fantástico el libro. Lo escriben a los 2 años de haber llegado Trump a la presidencia y relatan muy bien cómo se estaba haciendo esta política migratoria en la administración Trump. Hay otro libro fantástico que acaba de salir el año pasado que se llama Hate Monger, que quiere decir odiador. Esa es la traducción del diccionario. Y se llama Hate Monger, Stephen Miller, Donald Trump and the White Nationalist Agenda. Y este libro es un libro fantástico de esta joven mexicoamericana, Jean Guerrero, yo diría, muy echada para adelante, ahora columnista de Los Angeles Times, y explica perfectamente el papel que jugó Stephen Miller, el cerebro, el Maquiavelo de la política de Trump. Déjenme comentarles una anécdota y me sigo adelante. La anécdota es la siguiente. El Partido Republicano, cuando pierde por segunda ocasión en 2012 la presidencia ante Barack Obama, cuando se reelige Barack Obama en 2012, el Partido Republicano decide hacer una especie de confrontarse, de reflexionar qué estaba haciendo mal, cómo es posible que volvieran a ganar los demócratas. Y decide el Partido Republicano, hay un consenso en que están yendo en contra del futuro demográfico de los Estados Unidos, por lo que tendrían que acercarse más a los latinos.
y más a los asiáticos, porque ese es el futuro justamente demográfico de los Estados Unidos. Entonces hay un consenso y entonces vemos un partido republicano que quiere acercarse a las minorías y que quiere ser más abierto y que quiere parecerse un poco a la tienda, digo, a la gran, pues sí, tienda de campaña enorme de Barack Obama que acepta a todas las minorías. Justamente hay un movimiento al interior del Partido Republicano que busca hacer lo contrario. Y esto lo explican en estos dos libros y la anécdota es la siguiente. En el año 2014, justamente un periodista, llamado Steve Bannon, decide, que acabó siendo el jefe de la campaña de Trump y el primer director de estrategia de la Casa Blanca de Trump, decide invitar a dos individuos a su casa en Capitol Hill para proponerles un movimiento justamente todo lo contrario para el Partido Republicano. Y a quien invita a cenar a su casa fue al senador Jeff Sessions de Alabama y al ayudante legislativo de él, que era Stephen Miller. Entonces los invita a cenar a los dos y justamente le dice a Sessions, lo que necesita el Partido Republicano es un líder como tú, un líder que no le tiemble la mano en rechazar a los migrantes, un líder que no le tiemble la mano en exigirle a Estados Unidos que somos los blancos los que tenemos que tener la supremacía. No podemos seguir perdiendo derechos o darle tantos derechos a las minorías. Lo que necesitamos es justamente mover a nuestras bases, y nuestras bases son los blancos enojados, los blancos sin estudios, y por eso necesitamos un nacionalismo muy fuerte y necesitamos, pues sí, un racismo importante. A los dos les gusta mucho el tema porque efectivamente Sessions era el senador más antimigrante de todos los republicanos y acabó siendo el primer procurador general de justicia de Trump. Y esta anécdota es muy importante porque de los tres, realmente, de Steve Bannon, de Steve Miller y de Sessions, el que realmente se vuelve el cerebro, el maestro de la política migratoria de Trump es justamente este señor Stephen Miller. Y el libro de Jim Guerrero está dedicado a él, de dónde viene, un jovencito que a los 32 años se volvió en el principal speechwriter, quien le escribía los discursos a Trump, y los que realmente aprovecharon esta lectura apropiada que hizo Trump de ir en contra de los migrantes mexicanos, de no darle ninguna pena, literalmente por decirlo así, el ser abiertamente antimigración. Cuando ellos se dan cuenta que Trump era así, literalmente lo abrazan, pero le venden su agenda completa, su agenda migratoria completa. Y es fascinante cómo estos libros lo explican. Entonces, le sigo. Nos quedamos en 2017, hacen esta separación de las familias, evidentemente se vuelve un desastre, se pierden los niños, todavía hay aparentemente 300 niños perdidos por ahí. Era realmente una improvisación enorme. El que lo logra es Stephen Miller, porque ve que es la única manera de que no se le desaparezcan los centroamericanos. Eso provoca una reacción. Luego, el próximo año, ¿qué sucede en 2018? En 2018 siguen llegando familias de centroamericanos y ahí hay un tema muy importante con México. De repente Trump da un manazo y dice a principios de mayo del 2019, si México no me ayuda a filtrar a los migrantes centroamericanos, les voy a imponer un arancel del 5% mensual hasta llegar al 25%. Y evidentemente Andrés Manuel López Obrador inmediatamente despacha a Marcelo Ebrard a Washington y Marcelo Ebrard se compromete, el gobierno de México se compromete a justamente ayudar a Estados Unidos a detener a las familias centroamericanas. ¿Qué hace? Manda a la Guardia Nacional, pero lo más importante que hace es algo que se había cocinado en el 2018. Y ahí esto es parte muy importante a lo que me refiero con los acuerdos formales e informales de gobernanza en esta frontera. Lo que sucede justamente en el 2018 es que el presidente López Obrador, no presidente López Obrador, pero su canciller
Marcelo Ebrard, acepta el programa Quédate en México o protocolos de migración segura. Y esto era una especie de proxy a esta política de tercer país seguro, y lo que hacen los protocolos de protección al migrante o el Quédate en México es que cuando llega un centroamericano o un mexicano, no un mexicano, no un centroamericano o cualquier persona que hable español a pedir asilo a los Estados Unidos, en lugar de esperar su turno y regresar a la corte en territorio de Estados Unidos, espera en México. Entonces lo que sucede es que esto que se cocina en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador, empieza a funcionar en el verano de 2019, cuando Trump está desesperado porque en el mes de mayo de 2019 147,000 personas son detenidas por la patrulla fronteriza. Y entonces eso iba a crear un récord. ¿Y cómo le iba a pasar esto al señor Trump? Entonces empiezan a funcionar de una manera expedita los protocolos de protección al migrante, y resulta que para el verano ya nos habían regresado a las ciudades mexicanas 70,000 petidores de asilo o peticionarios de asilo, y justamente esos peticionarios de asilo lo que no querían era estar en México, y se dan cuenta rápidamente el gobierno de Trump que el programa Quédate en México o protocolos de protección al migrante son muy efectivos para disuadir a los centroamericanos. Entonces, simple y sencillamente no les gusta permanecer en México 8 meses o 12 meses o 16 meses, y la mayoría de ellos regresa a sus países de origen, o algunos consiguen trabajo en ciudades mexicanas, y son muy pocos, aproximadamente 20,000, los que quedan actualmente ahí. Entonces, ese se convierte en un acuerdo muy importante, el famoso Quédate en México, que cuando llega justamente Biden dice, lo vamos a derogar. Pero déjenme acabar y platicar. Hay otro hecho muy importante en 2018, y estoy haciendo una especie de historia, digamos, de cómo han sido los flujos migratorios en esta frontera en los últimos años. En 2018 también hay otro evento muy importante aquí, y el evento muy importante de 2018 es justamente la caravana de Honduras. Una caravana que viene justamente en épocas de elecciones en Estados Unidos, de elecciones de medio término, y Trump decide hacer un gran tema, una gran acusación de que nos van a invadir. Y ahí venían los 8,000, la mayoría hondureños, comandados por algunas ONGs como Pueblos Sin Fronteras, y decidieron venirse hasta Tijuana. ¿Por qué Tijuana? Es difícil de entender cuando Nuevo Laredo les quedaba mucho más cerca, pero tiene mucho que ver probablemente porque sabían que aquí en Tijuana, esto es algo muy importante de la gobernanza de los flujos migratorios. Tijuana es por mucho la ciudad que tiene más albergues y mejores albergues para migrantes. Tijuana es por mucho la ciudad mejor preparada para recibir flujos migratorios. ¿Por qué? Porque Tijuana tradicionalmente ha sido justamente el trampolín de todos los que quieren internarse a Estados Unidos, llegan a Tijuana y de aquí es el trampolín para llegar a Estados Unidos. Esto lo fue hasta los años 90, hasta mediados de los 90, cuando Bill Clinton decidió justamente poner un hasta aquí con una serie, digamos, construyendo más infraestructura fronteriza y también haciendo una serie de operaciones. Justamente aquí se instrumentó la Operación Guardián, y realmente lo que hizo tuvo una consecuencia inesperada, que fue desviar los flujos, sobre todo a la parte de Arizona, a la parte de Sonora y Arizona, y ahí empezaron, como ustedes saben, una serie de consecuencias inesperadas y muchas muertes de los migrantes por el calor del desierto. Porque aquí California, las 45 millas que más o menos hay del Océano Pacífico a las montañas de Otay, pusieron bardas, entonces sellaron prácticamente California, porque antes de eso, entre el 80 y 85% de todo el flujo migratorio mexicano y no mexicano llegaba primero a Tijuana y de aquí saltaba para los Estados Unidos. Hay, por cierto, como una anécdota, es fascinante, el primer albergue, y esto tiene que ver, insisto, con la gobernanza de los flujos en Tijuana, el primer albergue migrante que se establece aquí fue justamente hace 35 años, que fue la Casa Migrante. Es un albergue escalabrino, y sigue siendo un albergue ejemplar de cómo
tratar al migrante. El fundador es Flor María Rigoni, que ahora, ¿dónde creen que está? Está nada menos que en Colombia, porque siente que allá hay más dinamismo migratorio que en esta parte del hemisferio. Y tiene razón. Es decir, los venezolanos llegando a Colombia no tienen que ver con los haitianos ni con los centroamericanos llegando a Tijuana y llegando a la frontera con Estados Unidos. Entonces, allá está el padre Rigoni. Él, simple y sencillamente estando en el Cañón Zapata y mirando cómo llegaban en las noches 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 migrantes, esperaban a que cayera la noche, esperaban, como sucede mucho aquí, a que se nublara, y en ese momento corrían 5,000 migrantes y la patrulla fronteriza atrapaba unos 300, 400, 500 y los demás corrían. Y ahí Rigoni piensa que lo que haría falta es justamente una casa para que descansaran esos migrantes, porque llegaban muy cansados de Centroamérica o del interior de la República, y así la casa migrante empieza a ser un lugar para estos jóvenes con mucha enjundia, migrantes, para los jóvenes varones de los 70s, 80s, que era el 90% del flujo migratorio. Llegaban a Tijuana, descansaban en la casa migrante, comían bien 2 o 3 días y luego corrían hacia el sueño americano. Y lo fascinante de la casa migrante, y se la recomiendo enormemente irla a visitar, es que representa muy bien la historia de la migración en Tijuana de los últimos 35 años. Cuando yo la conocí hace 20 años, era una casa para jóvenes varones con mucha enjundia que querían lograr el sueño americano. Hace 10 años era una casa de mexicanos, varones, como de 50, 60 años, es decir, los retornados, los deportados de Bush y de Obama. Y después, si uno visita ahora la casa migrante, son familias centroamericanas, son familias haitianas. ¿Sí? Es decir, ahí está la historia de la migración, ahí está la historia de los flujos. 2020, prácticamente, ¿qué sucede en el 2020? Bueno, la pandemia, el COVID-19, le viene literalmente como anillo al dedo a las pretensiones de Trump y de su gran asesor de política migratoria, Stephen Miller, de poder cerrar la frontera completamente. El 20 de marzo del 2020 cierran parcialmente la frontera, queda únicamente abierta al tráfico de mercancías, a los que tienen green card, se cierra el turismo y se cierra para los no trabajadores esenciales. Es decir, la pandemia, en ese momento, vean ustedes, había en Estados Unidos 18,000 gentes con COVID, apenas estaba empezando el COVID-19, y en México se contaban 200. Entonces, realmente el tema no era la pandemia, el tema era aprovechar la pandemia, y entonces se sacan de la manga una ley sanitaria de la Segunda Guerra Mundial, justamente cuando había una epidemia muy grande de polio en el hemisferio. La vuelven a sacar, el título 42 se llama, que es de 1943 la ley, y con esa ley cualquier individuo que entra ilegalmente a Estados Unidos lo deportan inmediatamente, lo deportan en caliente. Y eso es lo que ha estado funcionando desde el 20 de marzo hasta ahora, esta ley título 42, que entonces simplemente llega un mexicano, entonces centroamericano, quien quiera que pase ilegalmente, inmediatamente lo deportan sin que pase por el sistema migratorio de Estados Unidos, es decir, no tiene consecuencias legales para él o para ella. Y eso provoca mucho el que ahora estos 2 millones de migrantes aprendidos del 2021, pues no sabemos, son eventos, no son migrantes, porque muchos retornan y retornan, es decir, me hablan de que un migrante puede retornar 4 veces en un solo día, intentar 4 veces cruzar, porque es un poquito el juego del gato y el ratón. Déjenme para darles un ejemplo. Hace 15 días visité el Instituto Nacional de Migración aquí en el Chaparral, y ahí estaba observando el proceso de deportación. Es terrible porque cuando regresa, por ejemplo, una persona de mi edad, generalmente deja a su familia atrás. Entonces, entra a México verdaderamente como si estuviera entrando a un campo de concentración. Y generalmente entran con una bolsita transparente con todas sus pertenencias, gente que ha estado 30,
40 años en Estados Unidos, pero que no tenían documentos, o 20 años, pero y su familia está allá. En esta ocasión venía un muchachito medio sonriente, poblano, de 20 años, y le pregunté, oye, ¿cuánto te costó pasar? Lo acaban de deportar. Me dice, me cobraron $13,000. Llevaba yo a mi nueva jefa, a mi nueva dean, la nueva directora de mi escuela. Me dice, $1,300. Dije, no, a ver, vamos a preguntarle, $13,000. Y me explica el director de la oficina y dice, mira, no lo ves tan triste ahorita porque eso le da opción a 5 entradas. Este es el primer brinco que intenta. Tiene otros 4 para pasar. Es decir, así están las cosas. Bueno, entonces, déjenme recapitular. La gobernanza migratoria en la frontera prácticamente pasa de Trump, de una frontera cerrada, una frontera con 2 o 3 acuerdos, el conteo, los protocolos de protección al migrante y sobre todo el título 42, a un Biden que toma posesión el 20 de enero del 2021 y comete un grave error. Cambia la narrativa de la migración y ofrece mejores condiciones al migrante y ofrece que habrá un trato más humano al migrante porque el alma de Estados Unidos es un alma de migrantes. Fíjese qué paradójico, es el mismo error que comete Andrés Manuel López Obrador cuando llega a la presidencia de la República en el 2018. Él habla, y su secretaria de Gobernación habla de que los centroamericanos serán bienvenidos, y los centroamericanos fueron bienvenidos y se vinieron por decenas y no por centenas de miles, y eso crea muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa con Biden? Lo que pasa con Biden es que efectivamente, con buena voluntad, él le da la mano al migrante y los polleros le toman el pie. Y lo que pasa, alientan a los centroamericanos a llegar a la frontera, y eso crea, para decirlo simplemente, con estos 2 millones de eventos de aprehensiones en el 2021, esa es, para decirlo rápidamente, la más importante crisis electoral y política del presidente Biden. Eso, muchos encuestadores dicen, es lo que más le va a costar en las elecciones de noviembre de este año y en las elecciones de noviembre del 2024. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Las cadenas como Fox News o como Breitbart News todo el tiempo están hablando de la nueva invasión de mexicanos, de centroamericanos, y evidentemente están añorando al señor de la bella y hermosa pared, es decir, al señor Trump, que justamente sí construyó 600 nuevas millas de pared, la mayoría ya estaba y las mejoró, pero eso es lo que le dejó a Estados Unidos y a la frontera México-Estados Unidos. Entonces, el cambio de Trump a Biden es una frontera cerrada con 3 acuerdos entre institucionales y porque el método de conteo era realmente una cosa muy, se instrumentaba en cada demarcación fronteriza de una manera distinta. Aquí, como les conté, era el método de la libreta para hacer la cola y los propios migrantes firmando ahí. Y con Biden lo que tenemos es básicamente continuidad e incertidumbre. De todos los migrantes que han llegado a la frontera, que han sido muchos, aproximadamente, dice el Migration Policy Institute, que es el think tank, digamos, con mejor capacidad analítica de los Estados Unidos, ellos dicen que más o menos el 60% ha logrado internarse a Estados Unidos. El otro 40% los han rechazado. Y, por ejemplo, a muchos de estos haitianos que llegan de Brasil, los deportan a Haití. Mal hecho, habría que deportarlos a Brasil. Algo nuevo que está pasando en la frontera México-Estados Unidos es que, y esto es de los últimos 2 o 3 años, es una frontera cada vez más sensible al bienestar, no solamente de nuestro continente, sino del mundo entero. En el mes de febrero, ¿quién creen ustedes que fueron durante 3 semanas el mayor número, o sea, de qué nacionalidad era
el mayor número de personas que estaban llegando a al aeropuerto de Tijuana, de Colombia, asustados por las elecciones de Colombia. Una cosa fascinante. Evidentemente, en los últimos 2 meses, estaban llegando entre 200 y 300 ucranianos todos los días al aeropuerto de Tijuana. Ya no. A partir del lunes de la semana pasada están llegando a la Ciudad de México, ahí los procesan, porque estaban creando muchos problemas aquí. Llegaban al aeropuerto de Tijuana, se los llevaban a la unidad Benito Juárez. En la unidad Benito Juárez los procesaban y en menos de 24 horas ordenadamente entraban a San Diego. Todo ayudado por iglesias del sur de San Diego. Muy bien hecha la operación. Ahora lo están haciendo desde la Ciudad de México. Entonces, pero ahora lo están haciendo desde México. Para concluir y poder entrar a un diálogo con ustedes, entonces déjenme comentar quiénes son los actores de la gobernanza migratoria en Tijuana y en San Diego. Primero que nada tenemos a los 3 niveles de gobierno y la verdad de las cosas es que básicamente los 3 niveles de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, pues tenemos una especie, digamos, de flujos migratorios dejados a la mano de Dios. Prácticamente no hay gobernanza migratoria en la frontera. Es decir, cuando deportan a un mexicano, que siguen deportando, Tijuana recibe más o menos, en los últimos 3 años está recibiendo como a 70,000 deportados de México todos los años. Lo único que se les dice es, si quieres hacer una llamada a tu casa, hazla. Si podemos, te ayudamos con la mitad del boleto de camión a tu casa. Te damos un lunch frío, una torta, un refresco y una manzana generalmente. Y quien realmente los ayuda son los albergues, la sociedad civil, quienes simplemente le dicen, a ver, tú eres mujer, te conviene tal, tú eres familia, te conviene tal. Entonces, tenemos a los 3 niveles de gobierno que la verdad de alguna manera se lavan las manos. Hace poco, por ejemplo, tuvimos aquí en el Chaparral, que es la garita más reciente, que es la más cercana, la más al oeste, es decir, más pegada al Océano Pacífico de San Diego. Ahí tuvimos un plantón de hondureños, por ejemplo, durante 1 año básicamente. Era tierra de nadie. Lo dirigían unos 10, 15 hondureños. Llegó a haber ahí hasta 1,500 personas en la mera frontera con Estados Unidos. Y el gobierno local decía, yo no le entro, que le entre el estatal, y el estatal decía que le entre el federal. Finalmente llegó una alcaldesa aquí a Tijuana con coraje, por decirlo de alguna manera, y ya arregló el problema del Chaparral, pero tuvimos un problema. Entonces, generalmente los 3 niveles de gobierno no hacen nada. Lo que tenemos muy potente, ya les decía yo, aquí son grupos religiosos y sociedad civil organizada, muy bien organizada, pero evidentemente hay mucha preocupación porque el gobierno de la Cuarta Transformación pues no le gusta demasiado la sociedad civil organizada porque ellos quieren llegarle a la gente directamente, no quieren la intermediación de la sociedad civil organizada y una serie de apoyos que tenían ya no están ahí. Lo que tenemos novedoso, y es el tercer actor, o sea, tenemos los gobiernos, la sociedad, los grupos religiosos y la sociedad civil organizada, y tenemos ahora, y esto es a partir de la caravana de Honduras, tenemos ahora a muchos organismos internacionales. La Organización Internacional de Migraciones tiene oficina desde 2018 en Tijuana y en Ciudad Juárez. Y, por ejemplo, inventaron una cosa maravillosa durante el COVID. Lo que inventaron es el famoso Hotel Filtro. Llegaba una familia aquí, de centroamericana, y entonces no podía entrar a un albergue porque los albergues los cerraron por sanidad, por el COVID-19. Entonces, alquilaron un hotel, podía pasar al hotel y después de 15 días ya podía, si no había acusado síntomas o le podían hacer una prueba, ya la dejaban entrar. Entonces, es muy importante ahora como autor, justamente los organismos internacionales, la OIM, desde luego está ACNUR, que es muy, muy importante. Ahí el papel que está haciendo ACNUR realmente está sirviendo muchísimo porque cada vez hay más peticionarios de asilo en México y realmente quien le está ayudando al gobierno de México a hacer la chamba es ACNUR. Quien realmente está metiendo el trabajo fuerte,
los recursos es ACNUR, hay que decirlo. Y desde luego tenemos también a la UNICEF. Entonces, ahí tenemos un trípode de actores que justamente hacen de Tijuana, en este caso específico, yo diría, una ciudad que le da la bienvenida al migrante, que tiene opciones el migrante. Todos los albergues están muy bien conectados con lugares de trabajo. Por ejemplo, si en un albergue tú te quieres quedar más de un mes, tienes que trabajar, y si tienes trabajo te puedes quedar muchas veces hasta un año. Entonces, están muy bien reglamentados ya para poder permanecer por más tiempo. Acabaría diciendo que nos surge gobernanza migratoria, que nos surge responsabilidad del Estado, de los 3 niveles de gobierno. Hace muy poco el gobierno estatal, yo diría, le pone ganas la oficina municipal de migración, pero son 2 o 3 personas. Imagínense ustedes qué pueden hacer con los flujos migratorios que llegan a esta ciudad. Entonces, necesitamos una apuesta más fuerte del Estado en el tema migratorio. Me parece, digamos, que no solo, así como el gobierno de México ha tenido una política de no tener política en el tema migratorio, es decir, siempre ha dicho, pues, los mexicanos que quieran ir, que se vayan, eso es tema de ellos, esa es una política de no tener política. Y es una frase que acuñó un historiador mexicoamericano, Manuel García y Griego. Y me parece que también en la gobernanza de los flujos migratorios tenemos una política de no tener política en las ciudades del norte de la República. Hasta ahí la dejo. Me gusta. Eso es, digamos, el trabajo que voy a presentar ahora en esta conferencia que vamos a tener de cómo se manejan los flujos migratorios en 5 demarcaciones fronterizas, en Los Laredos, en Los Nogales, en Juárez y El Paso, y en Tijuana y Santiago. Y desde luego en la frontera sur, en Tapachula. Somos 5 equipos y ojalá y el Instituto, Pedro, y los que están aquí que les interesa el tema de migración, pues se sumen a esta investigación. Bienvenidos. Insisto, es un lugar de todo esto que estoy hablando. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando hace 5 años y ahora, como verán, estoy un poco metido en estos temas de la frontera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. La verdad, muy interesante y muy provocadora tu participación. Y en ese sentido, me gustaría ver si alguno de los colegas, amigos, alumnos, tiene alguna pregunta o comentario para Rafael. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Roxana Rosas, investigadora de la Estación Noroeste. Mi pregunta tiene que ver con la gobernanza multinivel y de qué manera este tipo de gobernanza puede propiciar que las remesas colectivas puedan potenciar el desarrollo económico de las comunidades de origen de los migrantes. Esa sería mi pregunta. Lo mío no es tanto una pregunta, sino simplemente si nos puede ayudar a clarificar. Nos dijo que en 2016 llegaron aproximadamente 20,000 migrantes a Tijuana. Haitianos a Tijuana, implementando este sistema de método por conteo, en donde se anotaban en una libreta, que no precisamente lo que quiero clarificar es si era un conteo como tal, así de como la fila de las tortillas, ¿no? El que se iban apuntando 1, 2, 3. Pero luego nos dijo que este método parece haberse extendido, ¿no?, a todas las demás ciudades fronterizas de México, pero más adelante nos dijo que, o sea, como si hubiera una especie de variante. Entonces, nada más quería entender cómo funcionaba este método de conteo, si era a través literal de una simple libreta por lista según turnos o tenía un poquito más de complejidad. Eso era todo, no era tanto una pregunta. Muchas gracias. Yo tengo un punto respecto a este tema de la falta de gobernanza, en lo que mencionaba del análisis más jurídico. Tuve la oportunidad de trabajar el primer bosquejo de una demanda que afortunadamente y por el impulso de IMUMI originalmente, el Instituto de Mujeres para la Migración, y ahora por muchas otras organizaciones ya está en la Suprema Corte, en la que justo se alegaba que el Estado mexicano, al implementar el Quédate en México a través de cosas que no constituían ley,
por medio de comunicados, inclusive en algún momento logramos meter tweets del canciller, porque no había una formalización legal de la medida y por lo tanto al no haber una formalización legal no existen reglamentos. Y me hizo mucho clic el tema del método de conteo porque se vuelven medidas que implementan de manera de formalización tanto los grupos de migrantes como las organizaciones y estas mismas organizaciones internacionales que usted menciona, se vuelven la gobernanza. En ese sentido, ¿cuál es la visión que usted nota de esta forma tímida del Estado mexicano de implementar medidas? Porque sí las implementan, sí hay un proceso, pero que no se formaliza en lo legal. Y por lo tanto también en la gobernanza impacta porque no hay una organización y entonces es cuando las instituciones caen en violaciones de derechos humanos. No solo Remain in México me parece una violación de derechos humanos porque es una forma tímida de hacer un tercer país seguro, sino también considero que hay una especie como de timidez de implementar realmente las medidas migratorias. ¿Qué lectura le da esto desde la política? Digo, sí con López Obrador, porque finalmente es una medida de López Obrador, pero esta tendencia de hacer formal lo que no está formalizado realmente. Muchas gracias. Remesas colectivas, Roxana. Mira, hace 10 años el Banco Interamericano de Desarrollo puso de moda este tema de las remesas colectivas. Y la verdad de las cosas es que hay ejemplos preciosos de cómo sí las remesas colectivas pueden transformar un pueblo, pueden mejorar una iglesia, construir una escuela. Pero la verdad es que es muy pequeño el porcentaje que son remesas colectivas. Este es un tema que lo trajo mucho Vicente Fox, su secretaria de Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota, lo abanderó y lo hizo muy bien, y el Congreso también lo abanderó. Entonces llegó un momento que llegamos el Congreso llegó a tener hasta 400 millones de pesos, digamos, para hacer el famoso 3x1, algo que empieza con Zacatecas en los 70, 1 por 1. Si el Club de Oriundos manda $1, el gobierno federal, el gobierno de Zacatecas le pone $1. Con Fox esto se vuelve 3x1, es decir, el gobierno municipal 1, el gobierno estatal 1 y el gobierno federal 1 por el $1 que manda el Club de Oriundos. Y se trataba muchas veces, o lo que se intentaba es que justamente esto creara desarrollo, que se volvieran autosuficientes los proyectos de remesas colectivas. La verdad de las cosas es que fue, pues, muy interesante, fue una especie, pero acabó siendo, perdón que lo diga así, una llamarada de petate. O sea, no tiene demasiado arraigo, porque la verdad de las cosas es muy pequeño el porcentaje de remesas. Cuando estamos hablando ahora, digamos, de casi 50,000 millones de dólares de remesas enviadas a México, pues 400 millones de pesos se diluyen completamente. Habría que rescatarlo. Tiene cosas muy importantes, sobre todo porque le da, al municipio receptor le da muchas veces gobernabilidad. Aprenden a organizarse para recibir la remesa de sus paisanos de Chicago, y eso da gobernabilidad, da comunidad. Hay una autora que se llama Katrina Burgess de la Universidad de Tufts que ha estudiado muy bien esto, y yo creo que la gran aportación es esta gobernabilidad, es decir, ciudadanos en México más responsables, más pues realmente cuidando que esa remesa realmente sea utilizada para la obra a la que se mandó. Ese es el gran logro, pero creo que se politizó demasiado ahora, lo que es fascinante en todo caso es por qué en épocas de pandemia hay más remesas. Y claro, esta hipótesis de que era por el narcotráfico no es cierto. Hay más remesas por varias cosas. Una, porque el mexicano de Estados Unidos sabe perfectamente cómo estaba la crisis allá y entonces estaba mandando todos sus ahorros.
porque más gente estaba remesando y porque hay que decirlo, y porque más mexicanos están llegando indocumentadamente a los Estados Unidos. Es fascinante ese fenómeno del incremento enorme de las remesas, que por cierto, hay presidentes como Andrés Manuel López Obrador y como Fox que lo celebran. Yo no creo que sea un motivo de celebración, porque es carísima, es decir, las penurias que pasa el migrante para mandar esas remesas. Y ahora lo acabamos de ver. Ya no me dio tiempo, yo quería hablarles de otro nuevo tema que estoy investigando, que es justamente las nuevas narrativas de la comunidad de mexicanos en Estados Unidos. Lo que nos demostró el COVID-19 es que la comunidad migrante mexicana y latinoamericana en Estados Unidos vive en pobreza estructural, ¿sí? El sufrimiento, la tasa de mortandad de los mexicanos indocumentados llegó a ser hasta de 8 o 10 veces mayor que la de los blancos. Y eso tiene que ver con bajos salarios, con no acceso a la salud, con no hablar el idioma, con estar malnutridos, es decir, y vivir hacinados en una casa. Hay un extraordinario paper de Alejandra Delano de la Universidad de New School for Social Research, que habla justamente de esta nueva narrativa, porque esa narrativa simplona de que el mexicano que llegó a Estados Unidos ya la hizo. Ojalá y así fuera. Pero ya no quiero seguirle por ahí, es un tema fascinante. El conteo, muy brevemente. Mira, el conteo efectivamente es esta disposición del Departamento de Homeland Security de decir, hagan cola del lado de mexicano, ordénense, y cada día, ese es el conteo, la autoridad americana le dice a la autoridad mexicana a cuántos van a procesar. Entonces, y generalmente aquí en Tijuana eran como 100 o 200. Llegó un momento dado que la libreta llegó a tener hasta 12,000 nombres. Pero la libreta se dejó de utilizar justamente con el COVID-19. Dejaron de llegar migrantes, ahí se acabó. Ese acuerdo informal se acabó ahí. Y ese acuerdo informal que aquí empieza en 2016, lo que traté de explicar es que en 2018 se empezó a utilizar en todas las demarcaciones fronterizas. Y nosotros hacíamos un informe trimestral de en cada demarcación fronteriza cuánta gente estaba esperando en las ciudades mexicanas. Y lo interesante es que cada ciudad mexicana lo resolvía de distinta manera. En Tijuana eran los propios migrantes con la libreta. En Piedras Negras, por ejemplo, con una alcaldesa muy echada para adelante, ella los ordenó, los puso en un albergue a todos. Y el gobierno municipal llevaba la lista. Entonces, era un poco ad hoc y como muy bien dice Návila, muy ad hoc, muy informal, o sea, acuerdos informales y formales, como bien lo dijiste. Y paso a lo tuyo. Mira, es fascinante en la historia de los MPPs. La historia de los MPPs es la siguiente. Había nosotros tenemos, ustedes lo saben muy bien, una presidencia electa de muchos meses y crea un vacío de poder importante. Y ahí Estados Unidos estaba insistiendo, acéptenos. Trump estaba insistiendo, acéptenos un acuerdo de tercer país seguro. Entonces México, Peña Nieto decía, yo ya no lo negocio, que lo negocie AMLO, y lo que sucedió es lo siguiente, esta es la historia que me han contado 2 personas, ya tengo 2 fuentes. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, no puede llegar a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, el 1 de diciembre del 2018. Y entonces invita el día 2 a Marcelo Ebrard, recién canciller de México, lo invita a cenar con él en Washington para que tengan su primer encuentro. Y Marcelo va a cenar con él. Y el 2 de diciembre cenan en Washington juntos los dos, que me parece muy apropiado. Qué bueno que los secretarios de Estado se conozcan, o los cancilleres se conozcan. Al otro día tiene un desayuno Marcelo Ebrard con la secretaria de Homeland Security y ahí acepta los protocolos de protección al migrante. Ahí me llama un reportero a los 3 días de eso, yo no sabía de quién me estaba hablando. Lo interesante es que ahí se aceptan de una manera informal, completamente, pero no son utilizados y se instrumentan en enero de 2019. Pero no son utilizados.
empiezan a ser utilizados hasta mayo, hasta el verano, cuando viene la crisis de los aranceles de Trump, que dice, y entonces se utilizan, se regresan a 70,000 peticionarios de asilo, y ahí se da cuenta Estados Unidos que era un extraordinario instrumento para disuadir a los centroamericanos para que dejaran de venir. Lo fantástico ahora es que no están viniendo centroamericanos, están viniendo haitianos, están viniendo colombianos. Lo fascinante del dinamismo de la frontera es que están llegando, y muchos extracontinentales, ucranianos, rusos, de muchas repúblicas, exrepúblicas soviéticas, muchas personas de la India. Entonces, sí, esta frontera está, insisto, ligada al bienestar del mundo. Y es algo que es muy novedoso desde los últimos 2 o 3 años, probablemente unos 10 años, pero se nota enormemente en los 2 últimos 2 años. Donde haya problemas en el mundo, inmediatamente se refleja en el aeropuerto Abelardo Rodríguez de la ciudad de Tijuana. Parece fantástico. Y eso nos obliga a tener una extraordinaria coordinación con Estados Unidos. Es decir, Biden entiende perfectamente la necesidad que tiene de la cooperación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La reunión que está teniendo en este momento, que tuvo hoy en Washington entre los cancilleres, ahora Blinken y Marcelo Ebrard, tiene mucho que ver con esta idea, esta promesa de Biden de quitar el título 42 el 23 de mayo. Yo soy de la opinión que no lo va a poder quitar el título 42, porque si lo quita, es otra vez, le da la mano a los migrantes y los polleros le toman el pie y se nos van a dejar venir cientos de miles de centroamericanos. Y no queremos esa crisis justamente nuevamente en épocas de elecciones de medio término. Muy breve mi comentario y una pregunta. Doctor Fernández de Castro, el asunto de morbilidad y mortalidad en Tijuana específicamente, antes del COVID-19, estaba dado por enfermedades del corazón, diabetes mellitus, enfermedades cerebrovascular, sí, todo un patrón de enfermedades crónicas insuficientemente atendidas por el Sistema Nacional de Salud y estatal también. Bien, ¿qué sucede? A partir de la pandemia, del 1 de abril de 2020 al 30 de junio, prácticamente 900 muertes en Tijuana por COVID-19, desatendidos, insuficientemente y con una letalidad del personal sanitario entre el primero y segundo lugar en el mundo. ¿Qué ha sucedido o cómo ve usted este perfil de los países, de las fronteras que usted va a estudiar? El perfil va a ser lo mismo, antes y durante. COVID simplemente en 2020 desplazó a las enfermedades del corazón, a diabetes y cáncer en la frontera. La suma de los tres apenas llegó a COVID. En ese sentido, el cuarto se convierte en agresiones y agresiones va para arriba. Este perfil en la frontera implica necesariamente reconocer lo que se dice, y me encantó el término, política a no tener política. No ha habido en salud política a no tener política. Este es un grave problema. La política de no tener política. Perdón. Sí, lo dije mal, pero creo haberlo entendido bien. ¿Cómo ve usted en el estudio que está usted haciendo? Porque habla de gobernanza. Y este asunto de gobernanza es muy complejo. Empezando porque la misma OMS, supuestamente la gobernanza en el mundo, pues falló notablemente en la dilación de la información de China, OMS, Estados Unidos, México. ¿Cómo ve usted ese perfil que tiene que ver, obviamente, con salud, que es el tema que yo supuestamente debiera conocer más, pero cómo ve más adelante
lo que va a pasar en su estudio con el impacto social de la desatención de los problemas de salud graves, porque el perfil COVID ya desapareció en teoría, pero las secuelas del COVID long ahí están y no hay infraestructura. Y la pandemia existe y existe todavía, está activa. Y entonces cuidado con este asunto de que ya no hay pandemia. Sí la hay y está vigente. Gracias, doctor Cano. Fernando Castro, alumno del doctorado en Derecho en el ENIT y maestro de la Facultad de Derecho Mexicali de la UABC. Primero más, doctor, totalmente coincido con el tema de las remesas. Lo comentábamos en el último seminario. Bueno, el tema de las remesas es vergonzoso que un jefe de Estado en su informe se agrandezca de que subieron las remesas cuando al entender de uno es, bueno, el mexicano migrante en el extranjero está preocupado por su familia en México y por eso está mandando más apoyo, ¿no? Eso es la lógica de las remesas. Es vergonzoso que un jefe de Estado piense lo contrario, ¿no? En el tema de políticas públicas, mi tema de tesis es el catálogo de DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la reorientación de la política fiscal en tiempos de crisis. Y sí es cierto, o sea, la política migratoria probablemente podemos decir que es nula, pero es una obligación para el Estado mexicano. Entonces, de hecho, inclusive hay responsabilidad por el Estado mexicano por no tener una política específica detallada, ¿no? Y sí es cierto que los casos de la frontera noroeste, en este caso Tijuana, Mexicali, es muy sui generis, pero ¿cuáles serían las estrategias que podrían implementar? Primero, tener una política, por supuesto, una política definida, pero ¿cuáles serían en su experiencia? Harold Laswell, un politólogo estadounidense, menciona que la política pública es un proceso que intenta generar una solución a un problema específico, pero que aspira a que no solo sea la parte gubernamental, sino que también haya participación ciudadana de por medio. Y sí es cierto, tenemos participación ciudadana en esas asociaciones civiles que realmente se preocupan por el migrante. Pero ¿cuáles serían las estrategias concretas, específicas para establecer una política definida? Porque ha sido histórico realmente la desatención aquí en la frontera. Entonces, prácticamente esa era me apoya mi tema de tesis. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Víctor Avilés, alumno del doctorado del instituto. Tengo dos cuestiones que hacerle, doctor. La primera tiene que ver sobre las características de las personas en estos flujos migratorios. En concreto, que nos comparta un poco cuál es la experiencia de las personas de la comunidad de la diversidad sexual en el tema migratorio y de los migrantes que provienen de Centroamérica, si se ha logrado identificar a personas miembros de grupos indígenas y si tiene algunos ejemplos. Y el segundo tema tiene que ver con gobernanza y para poner un poco de contexto, en el 2019, cuando llega la Cuarta Transformación al Estado de Baja California, se reorganiza todo el aparato gubernamental y se empieza a cuestionar cada tema, a qué nivel se va a poner, ¿no? Entonces, se crean varias secretarías, se eliminan otras y me toca estar en este proceso. Y la recomendación que hacíamos en las mesas de análisis era que el tema de migración se subiera como una secretaría, ¿no? Entendiendo esto que mientras en un nivel más alto pongas el tema, va a poder permear un poco más en las personas. Y ya en la actualidad lo que pasó es que quedó como una subsecretaría de atención al migrante. Antes era una comisión, realmente lo único que tiene es un cambio de nombre porque la estructura sigue siendo la misma. Y si a lo largo de los estados y ciudades fronterizas hay algún ejemplo de transversalidad institucional o de alguna institución que haya estado bien diseñada o que esté funcionando lo mejor, digamos, para hacer un comentario óptimo al respecto. Gracias. Me parece sobre todo muy interesante tu comentario. No soy experto en políticas de salud, pero en todo caso lo que quisiera agregar a lo que tú interesantemente nos comentabas de cómo desplaza el COVID a estas otras enfermedades crónicas, es que lo que se ve ahora muchísimo en la comunidad migrante son enfermedades mentales. No solamente en la comunidad migrante, hay que decirlo. Hoy estoy en un comité en la Universidad de California, San Diego, de bienestar, digamos, de los estudiantes, y también tenemos un problema enorme de salud mental de los estudiantes. Creo que es el COVID, creo que en las ciudades fronterizas se ve agravado. Imagínense ustedes una familia de centroamericanos que finalmente llega aquí a Tijuana, llega desde Honduras o desde El Salvador, y entonces logra ir al primer encuentro migratorio con la autoridad de Estados Unidos. Le hacen esta entrevista que se llama The Credible Fear, o sea,
de si realmente su vida corre peligro y lo regresan a territorio mexicano y no sabe si tiene que esperar 6, 10 meses, año y medio. ¿Qué hace con la familia? ¿En qué trabaja? Una cosa fascinante, el 99% de esas familias que vienen aquí tienen un familiar en Estados Unidos, no en México. Si estuvieran en Estados Unidos sería muy fácil para ellos esperar con sus familiares. Pero esta es la decisión de Trump. Es decir, hay una aberración de Trump a que se le cuelen los migrantes de Stephen Miller. Entonces, por eso los MPPs y por eso esa idea de transportarle a todos los... Entonces, lo que sí hemos visto es, y si de por sí hay, digamos, muy pocos recursos, digamos, para estas enfermedades convencionales, pues hay mucho menos para la salud mental, ¿no? Entonces hay una crisis enorme en la frontera de salud mental y hay en todo caso un equipo fascinante de la UABC y de la Universidad de California San Diego viendo este tipo de temas. Son temas maravillosos. Eso es lo que podría yo comentar. Fernando Castro, mira, el tema de fondo es que México no sabe lo que quiere en política migratoria. Es que no tenemos política migratoria ni nos hemos puesto a pensar realmente qué tipo de sociedad queremos. Entonces, lo que acaba haciendo, y eso ha sido el tema, digamos, de los últimos 5 administraciones en México, cuando menos, es que, bueno, pues todos somos veletas de Estados Unidos porque no tenemos una decisión propia. Lo que hay que entender es que Estados Unidos, y esto es a partir del 2001, de los ataques terroristas, hay un consenso bipartidista en Estados Unidos que detalla que la migración debe ser ordenada, legal y segura. Esa idea de México de que se cuelen todos los mexicanos que se puedan colar, esto en Estados Unidos simplemente. Por eso es tan criticado Biden y por eso Trump es visto como un campeón de este consenso. En ese sentido, Biden vuelve otra vez a una política de puertas abiertas. Llega un migrante y de 10 pasan 6 y 4 no pasan sin ninguna certidumbre alguna, ¿sí? Hay un artículo fantástico de hace 2 semanas en el New York Times, justamente hablando, explicando cómo había literalmente 2 bandos al interior de la administración de Trump en el tema de política migratoria. Los activistas, los que cuando llegó Biden dijeron, yo quiero trabajar porque vamos a cambiar el tema migratorio, y yo diría, pues o así los describen estos reporteros, los realistas. Y lo que hemos visto es que todos los activistas, todos los promigrantes que trabajan en la administración Biden ya se fueron. Ya se quedaron los duros. Y se quedaron los duros, yo diría más que duros, los realistas, ¿sí? Porque también, digamos, no se puede alentar a los flujos migratorios. Me parece que Biden, insisto, al igual que López Obrador, fue una gran inocentada, pero la crisis que le causa a Biden es terrible por la polarización y porque literalmente son las mejores balas para los republicanos. Necesitamos a Trump, al señor que sí logró frenar a los flujos migratorios, porque lo que sí logró, insisto, con la pandemia es justamente cerrar completamente la frontera. Le vino la pandemia y sí, como anillo al dedo. Finalmente, Fernando Avilés, mira, sí hay mucha comunidad LGTB migrando, hay muchos peticionarios de asilo, también hay muchos casos de indígenas. Ahí, por ejemplo, el tema con los indígenas es muchas veces, hay muchas antropólogas estadounidenses, Lynn Stepan, una famosa antropóloga de la Universidad de Oregon, por ejemplo, ella, digamos, ayuda mucho y consigue a muchos traductores y trabaja mucho, digamos, en cortes migratorias voluntariamente, porque es muy difícil muchas veces para un indígena entender la legislación. Entonces, sí, yo diría, dentro de las
digamos, todos los migrantes son muy susceptibles a ser víctimas de violencia, de depredaciones, pero especialmente yo diría la comunidad LGTB y los indígenas. Pero ahí me gustaría recordar, yo hablo mucho con Flor Mayra Rigón, este sacerdote escalabrino, que después de 32 años de vivir en México se va a trabajar ahora a Colombia. Y ahora lo que me dice Rigón es una cosa fantástica, Rafael, hay que dejar de victimizar al migrante. Lo que hay que darle al migrante son herramientas. Entonces, lo que están ahora los escalabrinos es haciendo escuelas de oficios, y el lema es: todo migrante que pase por nuestra casa debe salir un mejor hombre, una mejor mujer, una mujer más preparada. Entonces, fantástico cuando llega uno a la casa migrante que hay talleres de computación y talleres de cómo resolver un tema de aire acondicionado y talleres de peluquería y de belleza para las mujeres. Me parece muy interesante porque efectivamente no hay que victimizarlos, hay que ayudarlos a integrarse mejor. Ahí los escalabrinos realmente no cabe duda que esta orden religiosa muy pequeña, debe ser aproximadamente unos 1000 escalabrinos en el mundo. El padre Scalabrini, a mediados del siglo XIX, casi el 50% de los italianos emigraba. Entonces el padre Scalabrini justamente funda una orden religiosa de misioneros para acompañar a los migrantes, y el lema sigue siendo: los migrantes son como peces en un río, y lo que debemos de hacer es meternos al río con los peces y estar con ellos, acompañarlos. Y lo que han hecho en sus casas, ya tienen como 40 casas en América Latina, y ahora digamos, y mandaron a uno de sus más activos y grandes promotores y grandes constructores, que es Rigoni, y está justamente ahora en Colombia, donde más necesidad hay por el enorme éxodo venezolano que ha llegado a Colombia. Me parece una cosa fantástica. Gracias, Rafael. Me gustaría dar la palabra a Ulises. Me quedo con esta última parte que estaba tocando, doctor, acerca de la victimización del migrante. Y justo quería preguntarle, en estos actores que nos mencionaba, que son la sociedad civil, el gobierno y digamos, ¿dónde quedaba el migrante, no? ¿Cómo se puede participar el propio migrante en estas mecánicas de gobernanza cuando ellos son los gobernados? O algunos de los gobernados. Y de la otra parte, ¿qué tan racistas somos de este lado de la frontera y cómo está nuestra escala, digamos, de racismo frente a los grupos o los diversos grupos que vienen? Hola, buenas noches. Mi nombre es Guadalupe Salmorán y soy investigadora en el instituto. Y tenía dos preguntas. La segunda ya la tocó Jesús, y tenía que ver más bien como usted, o sea, si pudiera decirnos algo más sobre este trato diferenciado, ¿no?, entre los migrantes según su origen, o sea, qué tratamiento tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses hay hacia, por ejemplo, la comunidad centroamericana, los haitianos, a los migrantes que están viniendo de Rusia o de Ucrania. Y la segunda tiene que ver, me preguntaba yo sobre pues, los obstáculos que tiene que sortear la comunidad migrante, y me preguntaba en este esquema, digamos, de gobernanza ampliado, y aquí específicamente en Tijuana, pues cuál es el papel que está jugando el narco actualmente, ¿no? Buenas noches, mi nombre es Patricia López Olvera, también investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, tengo dos preguntas muy puntuales, muy concretas. La primera de ellas es: ¿qué definición es la que adopta para el concepto de gobernanza para efectos de su investigación? Creo que eso es muy importante también para entender el fenómeno de lo que ha estado trabajando. Y la segunda es: ¿cuál podría ser una política migratoria adecuada, equilibrada entre la frontera cerrada de Trump y la frontera incierta de Biden? Y si conoce algunas experiencias exitosas de otros países que también se enfrentan a este mismo tipo de problemáticas en materia migratoria. Muchas gracias. Pues muchas gracias por su exposición y una felicitación por su proyecto. Queda muy claro que este proyecto es sobre gobernanza de la migración en México, pero a mí me gustaría que nos platicara si este proyecto también va a analizar la gobernanza en Estados Unidos. Y específicamente me interesa saber en el contexto del federalismo norteamericano, porque sabemos que la migración es materia federal,
Pero en el federalismo norteamericano, pues obviamente los estados tienen mucha mayor independencia que la que tienen en México. Entonces, históricamente han habido acuerdos transfronterizos que no son propiamente vinculantes en el sentido jurídico, pero que sí han influenciado la relación y la manera como se llevan las cosas en la frontera. Gracias. ¿Qué tal, doctor? Diego Amador, también alumno del doctorado en Derecho. Mi pregunta va en este sentido con lo que usted mencionaba de la cooperación y coordinación con Estados Unidos. Nosotros siendo un país de tránsito, mi pregunta va en dos partes. La primera sería, ¿qué obligaciones deberíamos de tener con los migrantes, siendo nosotros un país de tránsito? Y dos, ¿qué obligaciones realmente tenemos con estos migrantes siendo un país de tránsito? ¿Deberíamos de recibirlos y ayudarles a cruzar y presionar a Estados Unidos? ¿O deberíamos de tomar una actitud sumamente nacionalista, restringir el paso y a sabiendas de que Estados Unidos no los va a dejar cruzar o los va a estar restringiendo, nosotros también a tomar esta actitud? Muchas gracias. Gracias, Diego. Perdón, Guillermo. Cuando los juristas pensamos en gobernanza, normalmente pensamos en crear una regla que valga para distintos contextos, en distintos momentos, una regla lo más cercano a la generalidad. Parece ser que los flujos migratorios, y creo que está abarcando esto en tu proyecto, esta idea de la generalidad no avanzará mucho, porque no es lo mismo los flujos en Colombia y Venezuela que lo que pasa en Tijuana y que lo que pasa en Ciudad Juárez, por ejemplo, y con el sector productivo creo que lo mencionaste. Y otra cosa que me preocupa cuando hablamos de gobernanza en donde participan actores no estatales es la participación de la iglesia. Siempre me preocupará, digamos, el que pongamos como actores no estatales, sociedad civil, y luego venga por ahí metida algún discurso, digamos, ligado con la religión en este contexto general de gobernanza. Gracias. Doctor Fernández, quisiera hacer una pregunta. Me parece que para el día de mañana podemos hacer varios comentarios en torno a este fenómeno tan interesante que se está estudiando y que hoy se expone aquí. Sin embargo, en este contexto que analizamos, en el que analizamos este fenómeno, que al menos en los números que señala el gobierno federal, 11.8 millones de mexicanos viven fuera de México. De esos 11.8 millones, 11.3 viven en Estados Unidos, es decir, al lado de esta frontera en la que nos encontramos. El gobierno federal ha planteado, por supuesto, como en otros momentos históricos, pues la realidad del problema que tenemos. Es un fenómeno que existe desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ha señalado 10 puntos como una política para resolver este conflicto. No sé si ha revisado esos puntos, yo creo que sí, pero por señalar algunos, habla de un eje transversal en la atención de la problemática, ampliar los programas de educación, salud y deporte en el país, financiamiento. También habla de el empoderamiento a la comunidad, modernizar los consulados móviles, entre otras tantas cosas que, para decirlo de alguna manera muy coloquial, desde mi punto de vista es un curita para un problema realmente fuerte. No sé si tenga alguna opinión respecto de eso. Y la segunda parte es saber si tienen planteada alguna estrategia para que todo esto que se trabaja, que es verdaderamente serio, profundo y con muchas soluciones seguramente ya previstas, pudieran llegar hasta esos oídos y que pudieran trascender ya la vida pública todos estos resultados del esfuerzo que hacen. Muchas gracias, doctor. Gracias, Cookies. Lo que no me dijeron, Pedro, es que esto iba a ser como un examen doctoral, muchas preguntas. Ahí les va más o menos. Luis, y brevemente para no abusar ya de ustedes. Mira, hay una fascinante narrativa en Tijuana, que es que los haitianos son los migrantes buenos. Ay, caramba, dicen. Estos negritos sí son a todo dar, bien chambeadores, aprenden español
cocinan muy sabroso. Estando aquí con un investigador fantástico, sociólogo colombiano, que lo acaba de contratar la Universidad de Princeton, acabó su doctorado en UCLA, y que uno de sus profesores me decía, este va a ser uno de los mejores sociólogos del siglo XXI. Es fantástico. Juan Delgado se llama. Estamos en el colegio de la Frontera Norte y alguien habla de esta narrativa y me dice, Juan, ¿sabes qué, Rafael? Eso no. A los negros los discriminamos, perdón que hable así, pero así me lo dijo. A los afrodescendientes se les discrimina. La tesis doctoral de él es fantástica, es una comparación de los derechos de los afrodescendientes en Colombia y los derechos de los afrodescendientes en México, que llegan mucho más tarde los derechos en México. Lo tienen que conocer, pero es una gente fantástica. Y con él estamos haciendo una investigación justamente con el COLEF, que la arrancamos hace un mes, justamente comparando con un experimento cómo Tijuana está aceptando a los centroamericanos vis-a-vis los haitianos. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, estamos mandando algunas solicitudes de trabajo y viendo si al haitiano se le acepta igual al centroamericano, porque también la narrativa de Tijuana es que especialmente los hondureños son los migrantes con muy mala actitud. Entonces, vamos a verlo porque hay muy poca investigación empírica justamente de estas posibles xenofobias y racismos del mexicano. Sí sabemos anecdóticamente que en ciudades donde no se veía como Puebla, por decir algo, y que ahora se ven grupos de migrantes, ha habido algún rechazo de la sociedad. Lo que necesitamos es investigación bien hecha, investigación empírica, y en eso estamos. Patricia, Guadalupe, sí, o sea, a ver, causaba mucha consternación ver cómo los ucranianos entraban y cómo los centroamericanos no. Cómo los ucranianos entraban y cómo los mexicanos no. Esta familia de Michoacán que tiene esperando 2 años aquí. Esta mamá con 4 hijos que ya les aparecieron al marido y en tierra caliente, porque está lleno de esas familias. Tijuana está lleno de esas familias de mexicanos pidiendo asilo por todos lados. Y no se vale. Pero también hay que decirlo que es muy difícil distinguir en el migrante y en el peticionario de asilo mexicano y centroamericano hasta qué punto es una razón económica y hasta qué punto es una razón, digamos, de seguridad. Generalmente vienen las dos, pero es muy difícil que no haya una razón económica. Pero la razón económica no es motivo para pedir asilo. No está sancionado para pedir asilo. Y evidentemente lo que estamos viendo en Ucrania sí. Entonces, no es un tema sencillo, y claro, aquí es que ellos sí por son güeritos, y por son europeos, y por son educados, sí, pero cuando estamos viendo la destrucción de Ucrania, entonces sí hay preocupación en esto, y sí, digamos, mejor que se resuelva en la Ciudad de México y no en Tijuana, porque sí, estaba, digamos, echándole leña al fuego que ya tenemos aquí. Tienes toda la razón, es un tema muy complicado. Patricia. La gobernanza, me refiero a la gobernanza, yo te diría como a la oferta de políticas públicas y de servicios para los migrantes que están aquí, al manejo de ellos. A eso me refiero. ¿Cómo reacciona el gobierno? ¿Cómo los maneja? ¿Sí? Les ofrece casa, les ofrece educación, les ofrece salud. Y lo que vemos es que básicamente no ofrece nada. Nada. El programa Todos Somos Mexicanos es como el programa que estabas hablando tú, pues es de Oropel, no tiene nada de fondo. En los últimos 10 años, ya no, probablemente en los últimos, hasta hace 2 años, desde 2008, desde 2009, 2009, hasta 2019, el flujo más importante migratorio no era la emigración de mexicanos, no era la migración de tránsito, era el retorno. Y el programa, tan vilipendiado por la presidencia de Peña Nieto, Todos Somos Mexicanos, y también empezó con Felipe Calderón, la verdad, no hacía prácticamente nada. Donde más o menos funciona es en Tijuana, porque ahí sí, cuando viene el acto de deportación, hay algunas dependencias del gobierno de México ofreciendo ciertos servicios, la verdad que sirven prácticamente para nada, hay que decirlo, pero y los que sí funcionan, insisto, es el tema de los albergues, el tema de la sociedad civil organizada. No quiero ser peyorativo ni crítico
de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración. Yo los he visto romperse la cara y fajarse en serio con los pocos recursos que tienen. Entonces, no es crítica a ellos, no es crítica al personal, es crítica al gobierno central, es crítica a no tener política migratoria, no tener una decisión de qué tipo, y sobre todo ahora que Estados Unidos ya se cerró, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando tenemos, este año vamos a tener aproximadamente 120,000 peticiones de asilo, más nos vale que tengamos una decisión de qué queremos los mexicanos, a quiénes vamos a aceptar y por qué los vamos a aceptar. Urge esto. Sin eso somos veleta de los Estados Unidos. Amador, ¿qué obligaciones con los migrantes en tránsito? Mire, este es un tema que es de vergüenza nacional. No hemos logrado proteger al migrante en tránsito. Los abusos son terribles de la autoridad y de la no autoridad. Es un nicho muy fácil para el crimen organizado, pero también abusados por las policías, por el ejército. Ahí me tocó, y lo digo con vergüenza verdaderamente, estaba yo literalmente junto al presidente Felipe Calderón cuando le pasan una notita y le dicen que había tenido lugar una matanza en San Fernando, Tamaulipas. Cuando nos enteramos de lo que había pasado, literalmente se me caía la cara de vergüenza. Es decir, ha sido uno de los peores crímenes en el mundo a un grupo de migrantes. A 73 migrantes los mataron en caliente los Zetas porque no estaban pagando derecho de piso para los polleros para llevarlos, digamos, a la frontera con Estados Unidos. Y nos enteramos de todo esto porque de esos 73 vivieron 2. Un ecuatoriano que estaba en el hospital y que nos lo trajimos inmediatamente a la Ciudad de México porque lo iban a matar los Zetas, porque era sobreviviente de la matanza. Y él no se quería regresar. Decía, no, yo no me regreso. Pagué $11,000 al pollero, yo no me regreso. Decíamos que se lo traigan a México, lo van a matar, lo querían matar. Y después fue fascinante. Un guatemalteco del que nunca nos enteramos hizo una entrevista en el diario El Faro, que es un diario fantástico en El Salvador, justamente relatando esta matanza terrible, ¿no? Y digo que nos caía la cara de vergüenza porque no van a creer. 4 meses antes, eso fue en agosto del 2010, 4 meses antes vino una delegación de El Salvador, del más alto nivel. Tuvimos una reunión en la Cancillería y nos dijeron, estamos muy preocupados. Está habiendo mucha violencia contra los migrantes salvadoreños. Creemos que va a haber algo fuerte. Por favor, ayúdenos. Ya nos conocen. No, aquí no va a pasar nada. El día que pasó, yo armé un grupo desde Los Pinos, yo era el asesor de política del presidente Calderón, armé un grupo de Frontera Sur. En una ocasión estábamos en una junta en Los Pinos y de repente pregunté, bueno, a ver, ¿quién ha estado en la Frontera Sur? 5 de los 20 que estamos ahí, organizó un viaje a la Frontera Sur. Llegaron 55 funcionarios, no sé por qué vinieron tantos, tuvimos un día por ahí. Fue fascinante, pero en todo caso les digo, logramos prácticamente nada. Lo único que logramos es un estudio del BID, eso sí fascinante, muy sencillo, muy bien hecho, para ver cómo le podíamos hacer con la Frontera Sur. Y es muy sencillo, se los platico. En ese momento, y no debe ser muy distinto, la Frontera Sur de México tenía 300 puntos de internación irregular. Y de esos 300 puntos de internación irregular, había 55 puntos de internación vehicular irregular. Y lo que nos dijo el BID es muy sencillo. Agárrate los 5 más importantes, y por esos 5 pasaban el 56%, una cosa así, entre el 50 y 60% de todo el flujo. Formalízalos, pero haz de esa formalización más sencilla y más práctica y más eficiente que la informal. Y nunca lo logramos hacer. ¿Por qué? Porque para hacer, y lo saben aquí en Tijuana muy bien, un cruce fronterizo está muy difícil. Necesitas la tierra, necesitas entonces del presidente municipal, necesitas del Estado, y no logramos uno allá. Aquí, por ejemplo, ya nos dijeron que se va a hacer Otay East. Me dicen los conocedores de esto que va a ser muy difícil que esté listo en 2 años como se prometió.
Ojalá y lo sea, pero realmente hacer un cruce fronterizo es muy complicado. No entendí lo de la iglesia, perdón, pero sí creo que insisto, la sociedad civil organizada y los grupos religiosos son los que le dan cierta gobernabilidad al migrante en Tijuana. Y si Tijuana es una ciudad de acogida al migrante, tiene que ver sobre todo por los grupos religiosos y la sociedad civil organizada. Hay algunas autoridades que hacen lo suyo, pero la tradición aquí son grupos religiosos y sociedad civil organizada. Y lo que hay que hacer efectivamente es hacer equipo con ellos para tener una mejor recepción a los migrantes. Este tema de los coquis, 11.8 millones de migrantes, 11.3 en Estados Unidos. A ver, aquí hay una parte fascinante y con esto termino. El pico de la migración mexicana a Estados Unidos fue en 2007 y había 12.3, 12.4 millones de mexicanos en Estados Unidos. Descendió hasta 11 y ya subió un poquito más. Lo que sí estamos viendo en los últimos 2 o 3 años es que están entrando muchos mexicanos. Se están colando ilegalmente. No sabemos cuántos, pero están llegando muchos mexicanos. Me parece, digamos, muy delicado, porque esto va a aparecer en las estadísticas de Estados Unidos. Esto va a ser probablemente uno de las bombas que le van a explotar al Partido Demócrata en la elección del 2024. Terrible. Porque, insisto, hay un consenso bipartidista desde el 11 de septiembre que la migración debe ser ordenada, legal y segura. Me parece que a eso debemos, y ahí había otra pregunta, aspirar. Me parece que México tiene que instrumentar sus leyes. Lo discutimos muchas veces con el presidente Calderón y su equipo. ¿Cómo le hacemos para ordenar los flujos migratorios? No es sencillo. Decía el presidente Calderón, les damos un salvoconducto que lleguen a la frontera norte. Decíamos, no, allá los van a matar los zetas, no se puede. Tenemos que tener una política migratoria, tenemos que ordenar nuestras fronteras. No puede haber estos flujos de migrantes ilegales por todo el territorio mexicano. Resulta que la sociedad civil dice que en México la frontera no es horizontal, sino es vertical, porque México deporta de todos lados. Entonces me parece que tenemos que tener fronteras, que tenemos que tener infraestructura. Frontera sur, no tenemos frontera sur, es una asignatura muy importante para México. Es muy difícil, digamos, con lo que estamos viendo, con los problemas de seguridad y en un mundo, digamos, más fragmentado, con una Pax americana ya, digamos, o más bien en la post-Pax americana, es decir, este periodo de 78 años de, digamos, de orden liberal en el mundo, sobre todo en el lado occidental, que se llama la Pax Americana, me parece que está llegando a su fin. Lo estamos viendo con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, en este mundo más fragmentado, en este mundo más inseguro, sí me parece importante tener fronteras, sí me parece importante tener fronteras ordenadas. Y no tenemos una frontera sur y prácticamente no tenemos una frontera norte. En la frontera norte nosotros literalmente obedecemos los dictados de Washington. Hasta ahí la dejo. Muchas gracias. Bienvenidos a Tijuana, bienvenidos a San Diego, bienvenidos a Calibaja. Nos vamos a divertir, Pedro, nos vamos a divertir, María. No quiero mencionar a todos mis conocidos porque siempre luego me falla y no digo a alguien, pero les doy un abrazo de bienvenida. La verdad me entusiasma mucho que una institución con la calidad académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas tenga una sede en esta demarcación fronteriza. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Solamente agradecerte, felicitarte, de verdad ha sido sumamente interesante. Para nosotros también es gran honor seguir colaborando como lo hemos hecho contigo a lo largo del tiempo. Quiero decirles que Rafael ha participado en distintas actividades
que hemos organizado acá en los años pasados en unión con el poder, con el FIP. Así que gracias, felicidades y lo más importante, ha sido aprobado con mención honorífica.